Bueno, les damos la bienvenida a este tercer diálogo en el marco del Festival Internacional de Cortometrajes Corporalidad Expandida. Es un gran honor para nosotros darles la bienvenida a dos colectivas muy importantes de una larga trayectoria de lucha. Este diálogo va a estar conformado, lo voy a compartir con una de las juradas oficiales. Ella es Gabriela Ramos, es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en género, sexualidades y educación, y docente y militante transfeminista. Yo me presento, soy Jimena Garri, soy integrante del FICSE, del festival, soy miembro del equipo de comunicación integral. Les quiero dar la bienvenida a Socorristas en Red, feministas que abortan, y a dos miembros de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Buenas tardes para todos quienes están participando de este diálogo y quienes comenzaremos a dialogar. La verdad es que nos gustaría una breve presentación de cada uno y en esta breve presentación nos gustaría también poder rescatar históricamente la lucha de la militancia de cada una de las colectivas que nos pertenecen. ¿Quién quiere empezar? Bueno, puedo empezar yo desde la Patagonia, aquí desde el sur del país, de Neuquén. Mi nombre es Ruth Zurbriggen, formo feminista La Revuelta de Neuquén. Es una colectiva que activa en este país desde el año 2001 y formo parte también de Socorristas en Red, feministas que abortamos, una red impulsada en el año 2012 en Argentina, que empieza a conformarse en el 2012 y que hoy reúne a 56 colectivas feministas que damos información y acompañamos a quienes necesitan abortar. Por supuesto, también somos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Gracias, Ruth. Eugenia, ¿tenés ganas? Sí, buenas tardes, buenas noches. Soy Eugenia del Socorro Rosa de Necochea, también en Socorristas en Red Feministas que Abortamos y soy docente además, y hace 6 años que formo parte de la grupa que es a su vez parte de la red. Eso. Y ahí te vemos muy bien acompañada. Por supuesto, siempre. Bueno, Agustina, desde Cava. Hola, ahí va. Hola, buenas tardes, compañeras, gracias por la invitación. Mi nombre es Agustina Vidales Agüero, soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto en Ciudad de Buenos Aires desde el 2010. La campaña nacional ya tiene 15 años, nace en el 2005, es una campaña federal donde articulamos activistas y organizaciones de todo el país. Y bueno, y ahora Mariana, para contarnos un poco, bueno, dónde estás, qué haces y cómo está la situación, ¿no? Allá en Misiones. Bueno, yo formo parte de la campaña, aquí en Misiones es un trabajo arduo que estamos haciendo de poder armar y conformarnos, estamos trabajando fuerte porque tenemos, o sea, una parte en el norte, otra parte en el sur, que fueron los polos donde se empezó a organizar, y bueno, también trabajo en el colectivo de acción contra las violencias de géneros, que fue la primera organización de acá de la provincia de luchas por derechos, y o sea, más allá de las organizaciones partidarias, todo, ¿no? O sea, digo, la primera que nos conformamos así, y, y que por supuesto después la explosión fue enorme, ¿no? El crecimiento fue muy grande, y bueno, soy sobreviviente en servicio también y fui socorrista, fue del primer grupo de socorristas que se armó acá. Pues nosotras ya veníamos haciendo socorrismo también, pero no nos llamábamos socorristas, pero cuando se armó el primer grupo acá, bueno, trabajé ahí y después ya seguimos trabajando
o sea, acompañando el trabajo de socorristas siempre, por ejemplo, desde Actrices Argentinas, que colaboramos con la difusión y el número y etcétera, y así venimos, eso. Bueno, nos interesaba cuando nos juntamos con Jimé rescatar bastante el tema de la comunicación, ¿no? Y a partir sobre todo de esta situación de pandemia y de aislamiento físico, pero no social, ¿cómo ha sido el tema de la comunicación y la posibilidad de llegada a otras grupas, a otras mujeres, a otras personas gestantes en este momento particular de aislamiento? De hecho, hemos estado viendo distintas campañas de difusión, desde Niñas No Madres, ¿no? Por ejemplo, con la revuelta, hasta afiches, ¿no? Pegatinas de afiches para el Día de los Docentes, también de parte de la revuelta y socorristas. Bueno, queríamos charlar un poco ese tema de lo comunicacional que nos interesaba mucho, y después teníamos ganas también de pensar, ya que hay muchas de ustedes que son docentes, cómo este tema, bueno, nos convoca desde la ESI, cómo ven ustedes que se ha instalado o no, cuáles son las deudas para trabajar el tema del aborto concretamente en las escuelas. Quizás antes de que las chicas empiecen a contestar, para contextualizar un poco, nosotras, igual que las colectivas que ustedes componen, somos un festival autogestivo que este año trabajamos el lema géneros y promulgamos la equidad de género, y nos interesa mucho generar estos espacios que sean cauces para que circule la palabra. Hemos organizado charlas conversatorio y también estos diálogos con diferentes actores y diferentes colectivas. Queremos visibilizar las luchas que se vienen dando de las distintas organizaciones, y también nos parece muy importante que esté presente el tema del aborto. Por eso nos parecía tan importante este encuentro, este diálogo, y también nos parece súper importante que podamos dar cuenta de estas estrategias de comunicación que tienen cada una de las colectivas, y también que ustedes nos puedan compartir algún análisis sobre el impacto que van teniendo esas acciones concretas desde la comunicación. Por ejemplo, por nombrar alguna, lo que es el archivo rosa de Socorristas en Red, el Estamos Cerca, relatos de abortos en cuarentena, también de Socorristas en Red, o que las compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito nos pudieran contar un poco acerca de lo simbólico del pañuelo verde, de cómo fue esta construcción hasta que se convierte en símbolo prácticamente a nivel mundial, si no a nivel mundial, y también, bueno, cómo se llega a gestar una incidencia tan grande para que ese pañuelo verde se transforme en un ícono, y al ver una foto cualquier persona pueda dar cuenta de esta lucha tan histórica. Bueno, si quieren, arranco de nuevo con algunas de las cosas vinculadas a la comunicación que decían. Me parece importante pensar que para Socorristas en Red, para esta red que es tan amplia en términos territoriales, pero también en términos de cómo se va componiendo, ¿no? la red en relación a las colectivas, a las personas activistas que integramos las colectivas de las redes. Lo que quiero decir es que siempre nos resultó importante pensar las acciones de comunicación. Fueron un tema de interés en Socorristas en Red desde los inicios, diría. Este fin de semana recordábamos cuando decidimos en 2013, apenas iniciada la red, dar cuenta de lo que hacíamos. Es decir, colaborar en prácticas de desclandestinización del aborto. Y en ese dar cuenta de lo que hacíamos, creo que hemos ido armando como un acumulado que nos permitió en este tiempo tan difícil de pandemia reforzar todas las acciones de comunicación
y reforzarlas a través de una propuesta estética, política, que también es ética, ¿no? Y esa propuesta centralmente está puesta en poner al aborto en el lugar del deseo, poner al aborto en el lugar del goce, poner al aborto en el lugar también de lo enigmático, de lo ambivalente que es, no quitarle a las prácticas de abortar esa ambivalencia que muchas personas que abortan viven, pero a la vez mostrar que el aborto no está siempre sometido al lugar del riesgo, de la soledad, del silencio, justamente porque hay muchas prácticas activistas que buscan sacar al aborto de esos lugares. Socorristas en Red es una experiencia, ¿no? Y es una experiencia particular, pero no es la única que colabora en esto. Así es que creo que cuando vino todo este tiempo de la pandemia, nuestra decisión principal y urgente fue: no se apaga ninguna línea de teléfono. Fue casi una especie de axioma dentro de la red. No apagamos ninguna línea de teléfono, pero eso sabíamos que no apagarla requería de otras acciones para poder llegar fácilmente a quienes nos necesitaban. Así es que la campaña Estamos Cerca intentó justamente esa campaña comunicacional seguir llegando a quienes nos necesitaban. Y lo último que quiero decir es que cuando empezamos a instalar esta idea y este eslogan de Estamos Cerca, notamos, porque nos llamaban por teléfono y nos decían: estuve leyendo la página, estuve leyendo las redes sociales de ustedes y veo que hay otras personas, otras mujeres que están en la misma situación que yo, y leer eso me trajo alivio. Entonces allí es que decidimos convocar a los relatos de quienes habían abortado acompañadas y acompañadas por Socorristas en Red en este tiempo, ¿no? Porque justamente el estar cerca no es solamente del activismo que acompaña, sino también de esas personas que, habiendo abortado, pueden dejar un mensaje a otras personas para que no sientan esa situación de soledad, culpa e imposibilidad. Así que para nosotras, en resumen, las estrategias comunicacionales son fundamentales en términos políticos para desclandestinizar las prácticas del aborto y para poner al aborto también en otro lugar e ir generando otros sentidos y otros significados. Bien, a mí me gustaría decir al respecto que es así como dice Ruth, y que, digamos, esta federalidad también es fuerte porque, por ejemplo, para nosotros saber de la revuelta siempre también fue una fuerza, ¿no? Solamente saber y vivir, digamos, lo que nos llega desde acá también ha sido una fuerza muy grande. Acá ha sido muy difícil el proceso, digamos, al principio. Yo recuerdo que ya en el 2008 nadie quería ir a los debates públicos en televisión a defender, digamos, el derecho al aborto. Y me tocó ser una de las pocas. En ese momento la gente tenía mucho miedo. Pero bueno, por ejemplo, hubo cosas cruciales como socorristas, que también, digamos, fue muy importante porque además es como dice Ruth, yo a veces le digo como todas las redes del parasocorrismo, que son todas las estrategias que vamos inventando, porque, por ejemplo, muchas veces nos pasa que nos llaman a nosotros, digamos, a personas que somos por ahí un poco como más un poco más conocidas personalmente o porque se tiene referencia, antes de llamar a las socorristas, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, hay un montón de prejuicios y de cosas donde todo el mundo como se tiene que conocer para. Entonces, en ese proceso fue que nosotros empezamos a hacer cosas como desde actrices argentinas, hacer sketch con música de Rafael Acarrá con el número de teléfono de las socorristas y cantando sobre el derecho
¿no? 53530204, ¿no? Al teléfono, espero que llames tú, ¿no? Y todo con toda la temática, pero fueron estrategias y que las empezamos a repetir grupos de actrices en toda la provincia, porque la idea también es cómo se ayuda a hacer los focos. Digo, por ejemplo, una actividad central, que parece una tontería quizás, para nosotras fue empezar a cortar los pañuelos, a hacerlos en cantidad y a mandarlos al interior tipo tráfico. Digo, porque fue muy fuerte, porque para muchas era lo único que tenían para luchar en sus espacios. Entonces, todo este proceso de construcción y nuestra mucha precariedad también en algunos sentidos con respecto, no solo a que tengamos nosotras acceso a la tecnología, sino que a la gente que nosotras queremos llegar tenga acceso, ha hecho que también muchas veces usemos el arte, digamos, como una herramienta de fuerte, ¿no? Porque, bueno, si sos 8 para ir al Palacio de Justicia, y no va a ser impacto, pero si son 8 vestidas de justicia, toda golpeada, ya tenés una performance y ya la levantan los medios. Entonces, todo este proceso del arte como una herramienta comunicacional, ¿sí? Para llamar la atención, para interpelar, pero también altamente terapéutica, y para nosotras de construir lucha, ¿no? De construir grupalidad, lucha y con qué responder, con qué lidiar con el dolor y la frustración. Acá la pandemia está tremenda porque no hay el suficiente misoprostol. O sea, otra vez, 2019, 190 niñas menores de 14 años violadas, obligadas a parir, otra vez. Y no hay misoprostol, digamos, y el ministerio no tiene, y tardan en llegar, y desabastecimiento, y digamos, son muy complejas por eso es tan fuerte para nosotros lo de la virtualidad. Nos permitió un acercamiento mucho más profundo con otras compañeras y otras organizaciones y otras lógicas y otras dinámicas en todo el país. Así que eso lo agradezco muchísimo. Necochea, ¿cómo está el tema de la distribución de misoprostol y de la posibilidad de conseguir? Y ¿cómo está la situación por ahí? ¿Cómo fue, digamos, con toda esta restricción de traslado en provincia de Buenos Aires, la posibilidad de hacer efectivo este derecho, Eugenio? Pensaba recién que traducir el estamos cerca en cosas, además de en apuestas comunicacionales, en tareas políticas concretas, nos hizo tener que, a todas las socorristas, a toda la red socorrista, agudizar algunas estrategias de articulaciones con el sistema de salud. Y entonces la accesibilidad tanto a la medicación como a la posibilidad de acceso a un centro de salud o al segundo nivel de atención, según el lugar del país donde estés, estuvo muy vinculada a estar cerca, por un lado, de las personas que vamos a acompañar en sus abortos, pero también de quienes toman definiciones políticas, quienes bancan con su tarea profesional de la salud, quienes bancan las ILES, ¿no? Y las garantizan. Entonces, pensar que en este contexto que podría haber sido de dinamitar un montón de cosas, por el contrario, la apuesta de estar cerca se tradujo en la posibilidad de hacer más y mejores articulaciones para que, por ejemplo, se pueda acceder a medicación en lugares donde antes no se accedía. En provincia de Buenos Aires particularmente, de hecho, hasta empezaron a existir algunas consejerías más, o sea, hoy hay más consejerías que al principio de la pandemia, a pesar del embate que está sufriendo el sistema de salud y de lo que cuesta sostener esos servicios, ¿no? Y entonces el acceso a medicación fue posible gracias a que, salvo algunos baches, hubo una distribución pareja de medicación, y esa distribución existe en base a que hay una demanda mayor. La demanda del sistema de salud de provincia de Buenos Aires, yo creería que de todo el país, es mayor en términos de cantidad de personas que requieren la SILE. Eso también
digamos, es parte de la apuesta de comunicación que hicimos con el Estamos Cerca, porque en el Estamos Cerca nosotras difundimos el 0800, además de nuestras líneas, el 0800, la página, ¿no? Como de la red de profesionales, el Ministerio de Salud y nosotras. Bueno, todas estas personas, instituciones, estamos trabajando para garantizar interrupciones legales del embarazo. Y eso se ve claramente en el aumento de cantidad de usuarias. Agustina, ¿vos sabés en Ciudad de Buenos Aires cómo está la situación? Digamos, porque la situación de salud en general en Ciudad de Buenos Aires está bastante oculta, la situación real, ¿no? Tapada, digamos, por los medios hegemónicos, la información es escasa. No siempre es fidedigna, digamos, a veces es falaz. En torno a esta temática en particular, ¿vos tenés información más certera que nos puedas acercar? Sí, mira, justamente durante la pandemia, durante la cuarentena acá en Ciudad de Buenos Aires, logramos que la legislatura de la ciudad apruebe la adhesión al protocolo nacional de atención de interrupciones legales del embarazo, el protocolo que fue actualizado en diciembre del año pasado y que Ciudad de Buenos Aires, junto a otros distritos, todavía no había adherido y estaba como con un vacío legal. Si bien más del 90% de los centros de salud, o sea, el primer nivel, garantizan las interrupciones legales del embarazo, estaban con ese vacío legal. Logramos en la cuarentena que la legislatura de la ciudad pueda aprobar el protocolo. Luego tuvimos la noticia de que el jefe de gobierno, el señor Larreta, sacara algunas reglamentaciones restrictivas y en ese sentido las abogadas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto están evaluando las medidas a seguir. Lo que a nosotras nos importa es que todas las personas que necesiten acceder a una interrupción legal del embarazo lo puedan hacer en el sistema público como garantiza el protocolo nacional. Así que en ese camino estamos. Y en ese camino también, preocupadas por la comunicación durante la pandemia y tratando de generar vías de difusión de la información, nos dimos ya 2 afichadas en la ciudad de Buenos Aires con compañeras de diferentes organizaciones con datos de interrupciones legales del embarazo en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos haciendo afichadas en locales, en lugares donde se da comida, en centros de salud, en hospitales, acercando la información, porque si bien entendemos que estamos en cuarentena y no se puede salir, sí circulamos igual por nuestros barrios y la información tiene que llegar. Y no todo el mundo tiene acceso a Internet y a los medios de difusión de esta información. Entonces nos pareció importante poder hacer las afichadas. Junto a esas afichadas de información de interrupción legal del embarazo, también seguimos exigiendo que el aborto sea legal en la Argentina durante el 2020. Seguimos exigiendo el debate y aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que para nosotras es fundamental, y entendemos que el aborto también es un tema esencial en este contexto. Sabemos que durante la pandemia y la cuarentena las violencias hacia las mujeres, las personas con capacidad de gestar, se ha incrementado. Entonces necesitamos políticas efectivas para poder cuidarnos, ¿no? En ese sentido seguimos difundiendo además a través de nuestras redes como el Facebook, el Instagram, YouTube, de cada una de las regionales de la campaña de la Ciudad de Buenos Aires. Además empezamos a retomar los martes verdes, son casi históricos ya porque fueron nuestros martes de acompañamiento al debate del proyecto de ley durante el 2018. En este contexto no podemos estar en la calle, pero intentamos desde las redes seguir agitando. Nosotras empezamos ahora ya hace un mes acá en Ciudad de Buenos Aires, copiando un poco la experiencia que vienen haciendo compañeras de otros lugares del país con los martes verdes, juntándonos
generando también materiales y discusiones para que el tema siga en agenda. Sobre todo, estamos muy preocupadas por la situación de las presas, por eventos obstétricos en todo el país. Justamente este martes hicimos un martes verde con compañeras de Misiones y de Salta también, de Ciudad de Buenos Aires, de Misiones y de Salta, sobre este tema, que quedó el video guardado en el canal de YouTube. No sé cómo estamos con los tiempos, Jiménez, si seguimos un poco con Sí. el tema de comunicación. Yo quería preguntar también por el libro, ¿no? Ruda quería hablar también un poco de la red de parte de las libres universitarias en torno a la formación, la posibilidad de formación de profesionales con perspectiva de género en torno al tema del aborto. ¿Qué te Sí, parece quizás si hablamos? antes de pasar a ese tema, les vamos a contar que desde el festival nos constituimos a partir del vínculo con otras redes y generando apoyos. Lo que vamos a hacer es un modo de seguir difundiendo el tema y que apelamos a la participación de quienes nos están escuchando por el chat. Vamos a estar regalando 3 pañuelos verdes de la campaña y también vamos a estar regalando 3 kits que tienen todos esos contenidos. Vamos a mostrar esto de socorristas, que es una de las campañas, bueno, forma parte de lo que estábamos hablando, ¿no? De las campañas de comunicación. Esto último que mostramos de Socorristas en Red tiene que ver con la campaña que hicieron por el Día de las Infancias y en esta estrategia de ir tomando otras fechas para instalar el tema del aborto y que del aborto se puede hablar en voz alta. Así que, bueno, la consigna que vamos a poner para este diálogo es que las primeras 6 personas que a través del chat sinteticen una frase o una consigna en torno a la educación sexual integral con perspectiva de género y que garantice los derechos de personas gestantes, se van a llevar estos regalitos y para seguir difundiendo y para seguir hablando del tema del aborto. Así que podemos continuar con el próximo tema. Bueno, ahora sí, entonces al tema que más me interesa, que me interpela, y es ¿qué está pasando con el aborto en las escuelas? Quiero decir, ¿qué está pasando con el tema del aborto como contenido de la ESI? ¿Qué saben ustedes? ¿Cómo está esto a nivel nacional? Entiendo que no es lo mismo Ciudad de Buenos Aires que Córdoba, que Necochea, que Misiones, que Salta, seguramente. Y además, ¿en qué quedó esa propuesta tan interesante de la grupa de docentes por el derecho al aborto, ¿no? En algún momento nos juntamos para pensar actividades, preparar materiales. Bueno, ¿cómo estamos con esto? ¿A cuántos podemos hoy sumar a partir de este diálogo a construir esta red de docentes comprometidos, militantes con la ESI y con el derecho al aborto? Ruth, ¿cómo está la cosa por el sur? Bueno, a ver, cuando haces la pregunta, lo primero que pienso es que están pasando un montón de cosas, ¿no? Y digo esto porque pasan cosas muy interesantes, otras que no tanto y otras que no nos gustaría que sigan pasando, pero me parece que en la disputa que tenemos por la instalación de la ESI, si algo se ha puesto en el escenario político de la discusión, por lo menos de muchos docentes, o es lo que percibo aquí en Neuquén, es una necesidad muy alta de seguir trabajando temas vinculados a las perspectivas que trae la ESI para el abordaje del trabajo educativo en este tiempo. Y creo que en este tiempo además hay una preocupación especial, porque como los cuerpos, las cuerpas no nos juntamos en la institución escolar
pero sin embargo las clases siguen, me parece que esto ha puesto de relevancia la importancia de trabajar temáticas vinculadas a la ESI. Yo por lo pronto te diría que aquí, tanto en articulación con el sindicato ATEN, que hemos estado haciendo un montón de conversaciones y que siguen esas conversaciones vinculadas a temas de pedagogía ESI, conversaciones desde la ternura, etcétera, etcétera, me parece que lo que hay es eso, mucho interés y un trabajo persistente, digamos, a veces un poco a tientas, digamos, no digo a ciegas, pero sí a tientas en relación a estará bien esto que estoy haciendo en este tiempo, pero me parece que sí hay mucho interés. Y también noté como experiencias, por ejemplo, de radio que se pueden desarrollar, de radios comunitarias, de equipos de escuelas medias que trabajan con sus estudiantes y entonces los spots radiales. Me parece que todo eso, otra vez, es la posibilidad de un acumulado para cuando volvamos a las aulas, que ya veremos cómo volvemos también, ¿no? Entiendo yo que la escuela no va a volver a ser la misma y en ese sentido tenemos que quizás aprovechar mucho de todo esto que estamos pensando hoy en relación a la institución educativa, la digo en singular, pero habría que decirla bien en plural, para la instalación, digamos, de estas temáticas. Y pienso una cosita más, que cuando ustedes dicen corporalidad extendida, ¿no? Me hacía pensar esta definición que planteaban, cómo la posibilidad de pensar en un mundo justo, las niñas no son madres, también nos habla de esas corporalidades extendidas a la hora de pensar el aborto, ¿no? Varones trans, personas no binarias, mujeres, tanto en su condición de niñas, de adolescentes. Creo que estamos instalando desde distintos espacios la posibilidad de pensar como, bueno, quienes abortan también son corporalidades extendidas y entonces en buena hora que nos estamos haciendo cargo de eso. Y la corporalidad extendida también es pensar las niñas, me parece, porque es un tema para el feminismo que no ha sido un tema pensado a la hora de pensar, trabajar temas de aborto, quiero decir, ¿no? O sea, se ha puesto en la comunicación, pareciera que el aborto es un evento de jóvenes o mujeres adultas en edad reproductiva, digamos, y las niñas nos han quedado un poco siempre como invisibilizadas, ¿no? Así que me parece que es muy interesante porque, bueno, una apuesta que estamos haciendo es con esta campaña en particular, pero con otras acciones también, por lo menos desde Socorristas en Red, una apuesta y una interpelación hacia la docencia es si vas a contribuir a cuidarlas o no, si vas a contribuir a armar ese mundo justo para que no sean madres. Y entonces eso es no solamente pensar en la niña cuando está embarazada dentro del aula, es pensar en todo lo anterior para que no esté embarazada dentro del aula y podamos achicar en todo caso las desigualdades que eso implica, ¿no? Así que aún sabiendo las dificultades que tenemos, a mí me parece que están pasando muchas cosas, que estamos pensando como, ¿no? Más la finitud de las cosas también, y creo que eso nos hace involucrarnos de manera novedosa en algunos temas, de manera novedosa y más extendida, creo yo. Me parece interesante esto que traes tú, porque entender que supone que aborto o interrupción legal es un contenido propio de escuelas medias, o es un contenido para hablar en secundaria, o es un contenido que a lo sumo, como en mi época, ponele que es sexto y séptimo grado, ¿no? Sin embargo, estamos pensando en que interrupción o la posibilidad de decisión sobre el propio cuerpo es un contenido que empieza en el nivel inicial, o sea, empieza cuando empieza la ESI, clarísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo adecuar los materiales para que estos contenidos sean efectivamente transmisibles
ya desde el nivel inicial, ¿no? Compañeras docentes del nivel inicial contaban que sí quizá se acercaban a decir que su mamá había estado, ¿no?, con un aborto y no habían podido asistir al aula, a la sala, y cómo se tramita eso, cómo se transmite, cómo se comparte, qué se dice, qué no, cómo se transmite también al resto de la familia, absolutamente. Eugenio, vos también decís que sos docente, y entonces, ¿cómo percibís esto? Como contenido, digo, ¿no? Bueno, sí, soy docente del nivel terciario, así que de otros niveles, solo del nivel terciario, no puedo dar cuenta, y entonces la apuesta, por lo menos que venimos llevando adelante acá en esta ciudad y en la escuela donde trabajo, que es una escuela terciaria de arte, es a poder transversalizar la ESI en los profesorados como la posibilidad concreta de hacer que la ESI deje de ser como ese espacio de definición institucional por el cual pasan algunos y algunas que deciden hacerlo, y se convierte efectivamente en una herramienta transversal. Este contexto nos ha permitido como sentar algunas bases más sólidas para lo que va a ser la vuelta a la presencialidad en términos de formar a docentes de asignaturas diversas, digamos, desde materias de lenguaje artístico hasta pedagógicas, para poder ser todos garantes del derecho a una educación sexual integral, no binaria, ¿no? Como poder pensar en eso. Así que la tarea en este tiempo ha sido eso, como aprovechar las múltiples instancias de formación que ha habido y compartirlas con las colegas y con los colegas como una tarea. Bueno, esta es la ley, hay que conocerla, hay que llevarla adelante, ¿no? Como esa ha sido como la política del equipo de gestión del cual formo parte ahí en el nivel terciario. En eso andamos. Me parece que es un poco lo que pasa. ¿Cómo? Había un espacio que logramos el año pasado con mucha discusión y lo queremos fortalecer y sostener porque es un espacio que se discute en consejo académico con cierta periodicidad, y entonces por eso creímos que teníamos que expandirlo al resto de los colegas y las colegas. Bueno, sí, Mariana, eso te iba a preguntar. No, decía que en Misiones a mí una de las cosas que trajo como novedad la situación de pandemia fue que en la plataforma educativa provincial, la plataforma Guapurari, incluyeron los contenidos de ESI en la plataforma. Y eso realmente fue, yo creo, un avance importante. Y bueno, y creo que una lucha que tenemos muy grande es, yo trabajo en las formaciones docentes, y es justamente la transversalidad y que les enseñen, que les obliguen, porque, digamos, no es una cuestión de podés elegir esta perspectiva, no. En el marco legal de nuestro país, les docentes, somos garantes de derechos, tenemos obligaciones legales. No es si querés, si no querés. Yo, por ejemplo, digamos, creo que una de las cosas que más nos cuesta, incluso en las facultades, no solo en los superiores de provincia, en las facultades de la Universidad Nacional, es que se conciba la transversalidad en las formaciones docentes y que se le enseñe a planificar desde esa transversalidad, ¿no? O sea, digamos, y es una lucha que venimos dando, y yo creo que vamos avanzando, y que hay acciones como el curso de el aborto como contenido de la ESI, que armamos del cual tuve la suerte de colaborar desde la red de docentes por el derecho al aborto, de la campaña. Creo que, por ejemplo, esas son situaciones que tienen un poder simbólico enorme en el ejercicio de sacar de la clandestinidad al aborto, y además creo que la respuesta masiva que hubo, que era inesperada para nosotras de parte de los docentes, marca también la necesidad que sienten
realmente de asumirlo desde otro lugar y de no negarlo, porque si yo estoy si hay niñas que a los 9 años son obligadas a parir, o sea que más o menos a qué edad le tengo que decir que tiene derecho a un aborto. O sea, pongámonos en la realidad, o qué se lo voy a decir a los 16, cuando ya tuvo el cuarto hijo. Entonces, digo, en ese proceso creo que vamos avanzando bastante. Yo soy bastante optimista en eso, pero no en lo que sucede después en las realidades concretas, ¿no? Digo, digamos, si yo miro las estadísticas, o sea, no baja, y creo además que hay, digamos, un serio trabajo que hay que hacer con respecto a lo de las niñas y el aborto. Culturalmente además, porque digamos, hay una hipocresía muy fuerte en nuestras sociedades donde desde que menstrua ya está lista para el sexo y para parir, pero para el aborto no. Entonces, o sea, digamos, poder deconstruir eso y entrar o sea, poner eso en crisis, creo que es un desafío enorme, pero absolutamente necesario porque nos está estallando en la cara. Eso. Para sumar a lo que venían diciendo, me gustaría contar que además de todo el trabajo que vienen haciendo desde la red de docentes por el derecho al aborto, red que se crea en el paraguas de la campaña ya hace varios años, las compañeras lograron hacer un encuentro federal durante la cuarentena y fueron un montón. También está buenísimo poder contar que hay red de docentes, así como hay campaña por el derecho al aborto en todas las provincias, hay también red de docentes por el derecho al aborto en casi todas las provincias, y está bueno que las docentes que ven, que escuchan este video y que quieran sumarse puedan hacerlo. Ahí comparten, como decía Mariana, formación y materiales, y el curso que recién contaba Mariana quedó colgado en la página de YouTube de la campaña. Son creo que 4 encuentros y es formación para docentes, pero no solo para docentes. Me parece que el contenido de ese curso que lograron las compañeras es importante para todas las activistas. Digo, no solo para las docentes. Así que recomiendo ver esos videos, esos cursos, porque realmente son muy ricos para todas. Por ahí lo que nos quedó medio colgado fue una pregunta al principio que tiene que ver con nuestro pañuelo verde, ¿no? Creo que ahí Ruth puede contar un poco mejor sobre los inicios de la campaña y el origen del pañuelo, pero por ahí remarcar que la decisión de que el pañuelo se internacionalice fue una decisión de plenaria de la campaña. Nosotras fuimos conscientes de eso y la verdad es que es un orgullo enorme para todas que el pañuelo verde recorra el mundo. Este que tengo puesto ahora tiene en lengua de señas derecho al aborto y es uno de los que hicimos junto a las compañeras de MOSPA en el 2018. En esta idea de seguir llegando a todas las personas. También pudimos hacer uno en braille con compañeras de Redi. Me parece importante también contar esas experiencias. Una cosa que me quedo de la conversación anterior, aunque sé que estamos con muy poco tiempo, pero me parece que es un debate en el que también nos tenemos que meter en algún momento, quizás no es ahora, pero lo que dice Mariana acerca de la obligación que tienen los docentes de llevar adelante la ESI. En ese punto, yo sé que es un punto controversial y de tensiones, porque cuando se ataca a la ESI también desde sectores docentes, se ataca a la ESI por la ideología de género, que es parte de lo que hay que atacar, porque el movimiento feminista es pura ideología, realmente es pura ideología, ¿no? No es biologicismo en todo caso. Entonces a mí me parece que ahí es controvertido el tema de estás obligado porque hay una ley que lo dice. Claramente las leyes están para hacerse cumplir, estoy de acuerdo con eso, pero en el tema de la ESI digo que cuanto menos tenemos que pensar un poco más
acerca de lo que implica que docentes antiderechos, que los hay, ¿no? Y que están en las aulas, digan, bueno, yo estoy llevando adelante propuestas de ESI, que no es así, sabemos. En todo caso, pueden ser propuestas de educación sexual reñidas con ciertos paradigmas que justamente la ESI viene a desmantelar, a cambiar, a interpelar. Pero digo, es un tema al que le tenemos que poner cabeza también. Es lo mismo que el sistema público y quién garantiza las ILES. Esa médica que dice que garantiza ILE y te espera hasta las 5 de la tarde para ponerte las pastillas en la vagina porque ella decide en qué horario te las vas a poner, la verdad que de amigable no tiene nada y que vuelve a imponer un modo cuando muchas personas ya aprendieron que se pueden ir con la caja de pastillas en la mano porque tienen menos de 12 semanas y quieren abortar en su casa como se les da la gana, o en la casa de su amante o en la casa de su amiga. Entonces digo, son temas a los que también le tenemos que poner pensamiento, creatividad, justamente para seguir extendiendo, ¿no? Yo quiero que haya ESI en todas las instituciones educativas. Bueno, ¿cómo? ¿Con quiénes? Porque sí hay ideología en la ESI. Y yo estoy enormemente feliz de que haya ideología en la ESI. Enormemente feliz. Como la hay en el cupo laboral trans, como lo hay, ¿no? Digo, hay eso. Entonces, nada, quiero decir que además me parece que por imposición no lo vamos a conseguir, porque está visto que no se consiguió. ¿Cuántos años tiene la ESI? Y por imposición no se consiguió. Eso por un lado. El pañuelo verde, por supuesto, orgullo, supongo que es un orgullo que sentimos toda persona activista de este país, ver que el pañuelo verde no se sacó de las mochilas después de la decisión cruel del Senado de la Nación en 2018, pero que además el pañuelo verde no tiene fronteras. Me parece que eso, bueno, Gaby se presentaba como transfeminista, ¿no? También el tema del transfeminismo es cómo tiramos abajo todas esas fronteras de los estados capitalistas, misóginos, racistas, etcétera, etcétera. También es eso para mí. Entonces, bueno, un orgullo enorme ese pañuelo verde y por primera vez hubo pañuelo verde en la marcha del encuentro por entonces llamado Nacional de Mujeres en 2003 y lo llevaron las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir y decía despenalización del aborto. Y en 2005, cuando nos juntamos en Córdoba para diseñar las primeras acciones de la campaña que se había decidido hacer en 2003 en el encuentro nacional en Rosario, y también se venía discutiendo de antes, pero bueno, en esa asamblea del encuentro de Rosario se le puso un poco más de forma y llegamos a 2005 con esa primera reunión en Córdoba. Ahí se definió que el pañuelo tenía que ser el verde porque ya se había marchado en Rosario con el verde. Hace poco leí una nota de Luciana Pecker, que estuvo ella en Francia, conociendo también alguna gente de Francia, y contaban que en Francia hace muchos años habían tenido un pañuelo verde. Bueno, buscar también esos puntos de contacto me parece que pueden ser muy interesantes, pero hoy está claro que el pañuelo verde significa, simboliza para mí esa disputa por los sentidos y ese deseo que tenemos de que el aborto sea legal, que es un deseo de que sea legal para seguir avanzando en nuestra conquista por las libertades, por las autonomías, ¿no? Que el aborto legal en todo caso es una cosa más, pero que lo que estamos disputando aquí es mucho más que aborto legal, eso me parece. Y creo que el pañuelo representa ese símbolo. Representa también la posibilidad de que alguien te ayude. Y eso me parece que es muy interesante. Nosotras hemos tenido personas que en la calle nos preguntaron por aborto porque nos vieron con el pañuelo verde. Hay anécdotas de personas que cuentan que se les acerca a alguien
a decirle que está sufriendo situación de violencia porque la vio con el pañuelo verde. ¿No? El pañuelo amigo titularon en alguna nota por allí en las 12 o en página 12 una vez, ¿no? Porque me parece que el pañuelo verde te junta, ¿no? Es algo que aún en las diferencias que tenemos y que vamos a lo mejor a seguir teniendo, a veces yo no importa, pero que el pañuelo verde nos junta y eso me parece que es un salto que hemos dado como movimiento feminista enorme, enorme. Porque nos junta con otros sectores también, no nos junta solo y eso es lo inmenso, ¿no? Cuando decimos feminismo en todas partes, también estamos viendo la importancia de que sectores que hasta aquí no se reivindicaban feministas, que no les parece reivindicarse como tales, pero que sí asumen que el pañuelo verde les junta con algo de lo que el feminismo plantea, o los feminismos planteamos. Así que es un símbolo, es un ícono, es un montón de cosas el pañuelo verde, es emoción, ¿no? Es emoción también. Nadie quiere salir a la casa sin su mochila, a la calle sin su mochila o con algo verde, ¿no? Se transforma en un amuleto de repente, ¿no? Exacto, como una compañía, un código para no sentirse sola. Y sí, realmente muchas veces lo pienso, si yo me cruzo con dos personas y necesito ayuda y una tiene el pañuelo verde, nunca voy a dudar de ir hacia esa persona. Así que eso es un código que hemos podido construir entre feministas y la verdad que eso nos hace sentir que esta lucha vale la pena, que vamos todo el tiempo por nuevas disputas, con un montón de discusiones hacia adentro, eso sin dudas, pero esto que vos decías, ¿no? De la corporalidad expandida y de cómo desde un festival de cortometrajes podemos pensar en un diálogo con colectivas que se están autogestionando y tienen una trayectoria de muchísimos años y sin embargo también queremos expandir toda nuestra construcción de sentidos y lo que significa un festival, ¿no? Que es reunir contenidos que están todo el tiempo construyendo sentidos, esta edición particularmente sobre géneros, así que no tenemos nada más que agradecerles y también agradecerle un montón a Gabriela por el acompañamiento y la guía en este diálogo que fue muy enriquecedor y celebramos las redes desde el Festival Internacional de Cortos, Corporalidad Expandida, celebramos estas redes y que sigamos caminando juntas hacia este mundo más igualitario y con más derechos para personas gestantes. Porque si nos prometieron que este año sea ley, compañeras, y entonces ahí sí nos abrazaremos y podremos tomar un vino, digo, ¿no? Por ejemplo, y bailar, porque este año será ley. Tiene que ser ley, exactamente. Tiene que ser ley. Gracias. Nos vemos pronto y en las calles. Muchas gracias. Quiero reverdecer.